Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como bien sabemos, la energía eléctrica pasa por las líneas y redes de distribución por medio de los conductores eléctricos. En esta presentación vamos a conocer los diferentes tipos de conductores eléctricos, sus características y cómo elegir cada uno de ellos. En primer lugar vamos a definir a la tensión de servicio. Es la tensión de línea medida entre fases. Existen 4 tipos principales de fases, las cuales se dividen de acuerdo con el nivel de tensión del sistema. Ahora vamos a definir a cada una de ellas. Muy baja tensión. Corresponde a tensiones hasta 50 volts en corriente continua o iguales valores eficaces para corriente alterna. Baja tensión. Corresponde a tensiones por encima de 50 volts y hasta 1000 volts en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. Media tensión. Corresponde a tensiones por encima de los 1000 volts y hasta 33.000 volts inclusive. Y alta tensión corresponde a tensiones por encima de los 33.000 volts. La temperatura máxima de servicio soportada es la máxima temperatura que puede soportar el conductor eléctrico, sin sufrir daños. El tipo de aislación se refiere al tipo de material con el cual está hecho el conductor y su respectivo espesor. La cubierta o envoltura protectora es la cubierta protectora adicional al aislante. Puede ser de distintos materiales y diferentes características. Todos los sistemas eléctricos requieren conductores eléctricos neutros y conductores de protección. Sin embargo, dependiendo de la tensión necesaria, el número de fases puede variar. Por ejemplo, para sistemas monofásicos de una sola fase en baja tensión, se utiliza un conductor de fase 1, 2 o 3, más un conductor neutro y un conductor de protección, mientras que para sistemas trifásicos se utilizan conductores de fase 1, 2 y 3, más el conductor neutro y de protección. Al seleccionar un conductor, se debe tener presente que todos los conductores de una canalización eléctrica se identifican según el siguiente código de colores establecido por el Reglamento Electrotécnico Argentino. Para la fase 1 marrón, fase 2 negro, fase 3 rojo, conductor neutro celeste, conductor de protección o tierra verde y amarillo. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad y por ende sirve para transportarla. Los mejores conductores eléctricos son los metales, aunque el aluminio es un excelente conductor. El cobre constituye el principal material de fabricación de los conductores, por sus notables ventajas mecánicas y eléctricas. El conductor eléctrico puede tener formato de alambre en una sola hebra o en un cable formado por varias hebras o alambres torcidos entre sí. Para elegir el conductor eléctrico, se debe considerar lo siguiente. Se debe asegurar una capacidad suficiente de transporte de corriente, soportar corrientes de cortocircuito, debe presentar una eficiente resistencia mecánica, como así también un buen comportamiento ante las condiciones ambientales. ¿Pero cómo están compuestos los conductores eléctricos? Los conductores se componen de aislantes y cubiertas protectoras para evitar que transfieran la energía eléctrica que circula por dicho conductor. En la actualidad, los materiales aislantes son principalmente plásticos. Tienen un buen comportamiento térmico y mecánico. Para la elección y características del material aislante, se debe considerar el medio ambiente y las condiciones de canalización a las que se verán sometidos los conductores que protegen. Adicionalmente, algunos conductores eléctricos utilizan una protección polimérica sobre el aislamiento, llamada revestimiento o cubierta, y su objetivo principal es proteger la integridad del aislante y del conductor contra cualquier tipo de daño. Se pueden presentar de un solo polo formado por un solo conductor, o bien pueden ser multipolares formados por varios conductores.
Los tipos de conductores eléctricos se denominan con letras y números y cada uno de ellos se diferencia por su aislamiento, si es hilo, si es cordón o alambre, como así también su forma de instalación y su uso recomendado. A continuación veremos algunos de los tipos de conductores adecuados para las instalaciones fijas en edificios, tanto en viviendas como así también comercios o industrias. El H07BK para instalaciones fijas es un conductor flexible cuya alma conductora es de cobre electrolítico recocido. Puede soportar una temperatura máxima de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados centígrados en cortocircuito. Su tipo de aislante es de PVC ecológico. Este conductor está fabricado principalmente para instalaciones de iluminación, toma corrientes y distribución de energía en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones instalados en tableros, en conductos situados sobre superficies o empotrados. El H03BBF o H05BBF para instalaciones móviles es un conductor flexible cuya alma conductora es de cobre electrolítico recocido. Puede soportar una temperatura máxima de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados centígrados en cortocircuito. Su tipo de aislante es de PVC ecológico tipo D y su envoltura es de PVC ecológico tipo ST5 de color negro o amarillo. Este conductor está fabricado para instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción. El H03BBF para instalaciones móviles es un conductor flexible cuya alma conductora es de cobre electrolítico recocido. Puede soportar una temperatura máxima de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados centígrados en cortocircuito. Su tipo de aislante es de PVC ecológico tipo D. Su envoltura es de PVC ecológico tipo ST5 de forma chata y de color marfil. Es un conductor flexible diseñado para el uso en instalaciones móviles, industriales y domésticas, para aparatos móviles, portátiles y en general, excluyendo a aquellos aparatos de calefacción. El H03BF para instalaciones móviles es un conductor flexible cuya alma conductora es de cobre electrolítico recocido. Puede soportar una temperatura máxima de 70 grados centígrados en servicio continuo. El tipo de aislante es de PVC color marfil. Este conductor se emplea para la alimentación de artefactos de iluminación y pequeños aparatos. De acuerdo a la norma IRAM 2092, no pueden utilizarse como alimentación de aparatos y de acuerdo al Reglamento de Instalaciones de la República Argentina, no pueden ser utilizados en instalaciones fijas. El NO7MK de baja emisión de humos y gases tóxicos es un conductor flexible cuya alma conductora es de cobre electrolítico recocido. Puede soportar una temperatura máxima de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados centígrados en cortocircuito. El tipo de aislante es de material termoplástico con características LSOH. Estos conductores son especialmente aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas y o difícil evacuación. Por ejemplo, cine, teatro, túneles de subterráneos, shopping, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios y en general en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable, como las canalizaciones verticales en edificios colocados en cañerías o en tableros. El BBK o BBR para instalaciones fijas
Este conductor es de cobre electrolítico o aluminio de grado eléctrico según norma IRAM. Posee una forma redonda, flexible o compacta y sectorial según corresponda. El tipo de aislante es de PVC especial, de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. Su envoltura es de PVC ecológico tipo ST2 según norma IRAM 2178. Estos conductores se fabrican para la distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones en industrias, presenta una máxima capacidad de potencia y seguridad ante la propagación de incendios. El RZ1R es de distribución en baja tensión. Este tipo de conductor posee un cobre electrolítico o aluminio de grado eléctrico. Tiene una forma sectorial compacta o redonda compacta. Su flexibilidad es de clase 2 según norma IRAM. Posee una temperatura máxima en el conductor de 90 grados centígrados en servicio continuo y 250 grados centígrados en cortocircuito. Estos conductores se fabrican para la distribución de energía en tendidos subterráneos con las limitaciones impuestas por los reglamentos de instalaciones eléctricas del lugar donde se halle la instalación. Son aptos para uso enterrado con protección, electroducto en canaleta cerrada, electroducto en canaleta ventilada, canaleta cerrada, electroducto enterrado, en bandejas para uso al aire libre o directamente enterrados u otro tipo de instalaciones. Se requiere de armaduras metálicas robustas. Presenta un aislante interno de polietileno reticulado. El relleno es de un material extruido o encintado, colocado sobre las fases reunidas y cableadas. Como protección mecánica se emplea una armadura metálica de cintas de acero cincado aplicadas helicoidalmente. Su envoltura es de PVC ecológico. En la siguiente imagen podemos ver la tabla de designación de conductores. Ahora vamos a hacer un ejemplo. El H07B R 1 por 2,5 mm². H significa que está cumpliendo la norma vigente según el país. 07 indica que la tensión nominal de aislamiento es de 450 a 750 volts. B es el aislamiento de policloruro de vinilo, PVC. R está indicando que es un conductor rígido de sección circular de varios alambres cableados. Y 1 por 2,5 significa que es un conductor unipolar de 2,5 mm² de sección. ¿Cómo sabemos la cantidad de conductor eléctrico que necesitamos? Para determinar la cantidad de conductor eléctrico en un inmueble, se deben sumar los metros lineales de cada cable de los circuitos del plano eléctrico. También se debe considerar la altura del techo para medir la distancia de bajada a las cajas de tomacorrientes e interruptores. Se debe dejar un margen para los chicotes de las cajas para su conexión. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención.